agradecemos, Señor, en esta hora, mi Dios amado, por permitirnos, Señor amado, mi Dios, bendito Jesús, entrar nuevamente, Padre, para escuchar tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, dale esa sabiduría, Padre, a mi hermano Ernesto, bendito Dios, que Él nos enseña, Padre, a través de tu palabra, Señor amado, Él nos puede enseñar a nosotros también. Padre Santo, gracias te damos, Señor, y que sea de mucha bendición el estudio que se va a dar, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor amado. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Dios me les bendiga ricamente. Amén. Amén. Esta es la clase, el estudio, perdón, la clase número 2 del estudio acerca de la tribulación. Hemos empezado la semana pasada a hablar acerca prácticamente del punto histórico de qué es la tribulación y cómo es que se forma para poder llegar a este tiempo. Hablamos acerca de cómo la palabra claramente, perdón, enseña que Dios tiene en control hasta el mismo tiempo. Todo está bajo su control. Y dentro de la palabra encontramos que todo lo que la profecía dice se cumple al pie de la letra. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Uno, porque verdaderamente no nos ponemos a buscar lo que la palabra habla. Segundo, porque nos acostumbramos solamente a oír y leer por encima lo que la palabra dice. Tercero, porque a veces no nos interesa. Simplemente vamos pasando el día y hacemos nada más lo que hay que hacer, pero no dedicamos tiempo a escudriñar las escrituras. ¿Qué sucede en esto? Sucede de que hay otros grupos, hablando de los testigos, hablando de los mormones, hablando de los católicos, hablando de los adventistas, etcétera, 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 que sí se ponen a interpretar, a buscar, a estudiar las escrituras de acuerdo a lo que su doctrina les dice. Y como estas doctrinas lo que hacen es prácticamente deformar el contenido de la palabra, usan mucho lo que se conoce como la eisegesis. Esto es que ellos ponen su pensamiento dentro de la palabra, cuando tiene que ser al contrario. Tenemos que usar la exégesis, que significa sacar el pensamiento del autor para poder comprender nosotros lo que él trató de escribir, lo que trató de dejarnos saber. Entonces, cuando estas doctrinas vienen y comienzan a hablar acerca de cosas que ellos dicen que son así, y el Hijo de Dios no está preparado porque no ha querido o buscar dentro de la palabra verdaderamente, fácilmente puede ser confundido. Por eso que el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a venir falsos maestros que, de ser posible, iban a engañar incluso a los escogidos. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo principal para nosotros es escudriñar las escrituras. Lo he dicho, lo digo y lo seguiré repitiendo para que no se olviden. Todo lo que usted oiga, todo lo que usted lea, todo lo que usted vea, búsquelo a través de la Biblia. Páselo a través del sedazo de la Biblia. Y si no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, póngalo a un lado. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice en ningún momento. La Biblia se armoniza a sí misma, se explica a sí misma. Y nosotros tenemos que buscar dentro de la Biblia lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, y tiene que ser a través de la oración, a través
de la búsqueda incesante, porque entonces el Señor mismo, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Vamos a tomar nuevamente el capítulo 9 de Daniel y vamos a leer los versículos del 21 al 27, que son nuestra base bíblica para este estudio. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí el Señor prácticamente le dejó escondido a Daniel el significado en sí de la profecía. Pero cuando el Señor vino y comenzó a hablar acerca de los últimos tiempos, nos dejó dicho de que venían tiempos de dolor, venían tiempos de sufrimiento. Y a través de sus apóstoles, a través de sus siervos, él dejó saber lo que era la última semana de las 70 semanas de Daniel. Hasta aquí se han cumplido 69 semanas. Primero dijo que en 7 semanas se iba a construir la ciudad y que iba a ser con sufrimientos, con dolores. Y cuando nosotros leemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, nos damos cuenta de cuánto fue atacada la población de los judíos cuando ellos comenzaron a edificar la ciudad. Ahora, si tomamos en cuenta los números, recordando que la Biblia nos enseña que en este caso, en la profecía, los días son años. ¿Ok? Entonces, dice que 7 semanas. Si multiplicamos 7, porque cada semana tiene 7 días. Si multiplicamos 7 por 7, nos da un total de 49 años. Amén. Ahora, yo quiero que por favor me lean el libro de Juan en el capítulo 2.
el versículo 18 al 20. Amén. Recuérdese que todos pueden participar, todos tienen la oportunidad de preguntar y todos tienen la oportunidad de aportar lo que sientan que puede ser aportado. He dicho y Cuando ustedes, repito, usted no tiene que estar de acuerdo completamente conmigo, pero si usted tiene otra visión, otra realidad, déjenos saber, porque yo mismo soy estudiante que busco la verdad y puede que esté equivocado, pero tiene que demostrármelo con la palabra, no con otro libro, no con otro pensamiento, no porque alguien le contó o porque usted cree, no, la palabra. Eso es lo importante. Amén. Sí, dije Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. amén. Estoy seguro que es el 2. Amén. Dígame ahí qué dice. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Amén. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Si nos damos cuenta, el ángel dijo 7 semanas. Y 7 semanas dijimos que son 49 años. Aquí los judíos le dijeron 46 años. Pero recordémonos que hubo un tiempo en que la obra se detuvo porque los enemigos de los judíos habían mandado cartas al rey diciendo que estaban haciendo la obra para rebelarse. Y el rey mandó a decir que se detuviera hasta que se pusiese todo en claro. Suponemos que ese es el caso por el cual faltan esos 3 años que los judíos no toman en cuenta. Amén. Ahora, dijimos ya que la orden se toma desde el momento en que el rey Artajerjes le dice a Nehemías que puede volver a su ciudad a reconstruirla. Con los otros que habían bajado a Jerusalén, los otros que habían venido de Babilonia a Jerusalén, solo se había tratado de reconstruir el templo, mas no la ciudad y los muros de la ciudad. Así que esos días, esos 3 migraciones anteriores, tratamos de armonizarlas, pero no dan el tiempo tal y como la palabra dice. ¿Por qué? Porque la palabra también nos deja saber que después de estos 49 años, iban a haber también 62 semanas. Y cuando nosotros multiplicamos 62 semanas por 7, sale un total de 434 años. Estos son los años que nos hablan a nosotros de que después que el pueblo de Israel volvió a la ciudad, después que volvieron a habitarla nuevamente, vino un tiempo en que ellos vivieron tranquilos. Creyeron que estaban sosegados, que estaban en paz. Babilonia no los molestaba, Egipto no los molestaba, pero ellos volvían a hacer lo malo. Pasado el tiempo, alrededor de 34 años, en que ahí es donde comenzó a hablar Nahum, Oseas, todos los profetas post-exilio. Entonces que llamaban al pueblo también a un arrepentimiento, que se recordaran lo que había sucedido y que ellos volvieran
al camino que el Señor le había dicho. Pero el pueblo de Israel, como dice la palabra, duros de cerviz, hacían caso omiso a lo que los profetas les hablaban. Pasado 34 años, la historia nos habla de que hay 400 años de silencio, o sea, en el cual Dios no le habló al profeta, ni al rey, ni al sacerdote. Dios se mantuvo esperando. Esos 434 años más los 49 años de la construcción del templo nos da un total de 483 años. O sea, después que se dio la orden de restaurar a Jerusalén, la ciudad y los muros, tenían que pasar 483 años. ¿Ok? Y esta orden, como hemos hablado ya, fue dada en Nehemías 2, del versículo 1 al 8. ¿Ok? ¿Y cuál era el final de estas 62 semanas? Dice que es hasta el príncipe Mesías. Amén. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Amén. Entonces, aquí es donde se comienza a tratar de averiguar el tiempo, si verdaderamente es tal y como la Biblia dice. Muchos tratan de encontrar fallo, muchos tratan de desvalorizar todo esto, pero todos pueden tratar de destruir lo que es el libro, las palabras, pero la verdad nunca puede ser quitada. Amén. Algunos dicen que 483 años fueron completados en el momento del nacimiento de Jesús, que fue alrededor del 5 o 4 años antes de Cristo. Pero hay poco apoyo cronológico para esta fecha, o sea, que las fechas no concuerdan verdaderamente, o sea, que no es cuando nació Jesús. Hay que averiguar cuándo es que esto sucedió. Algunos dicen que se completaron 483 años en su bautismo. En el comienzo del ministerio de Jesús, con una fecha de alrededor de 26 después de Cristo, esto es posible si uno comienza con uno de los decretos anteriores del de Artajerjes y concuerda con nuestra medición actual de los años. ¿Cuál es la medición actual de los años? Es 365 días por año. Pero sucede que nosotros no estamos hablando del año romano, del año que nosotros estamos viviendo hoy. Estamos hablando del año hebreo. Y el año hebreo tiene 360 años, porque no es un calendario solar, sino un calendario lunar, un calendario que era para la siembra, para la cosecha. Entonces, si tomamos el punto de que son 360 años, tampoco nos da la medida. Amén. Ahora, algunos dicen que 483 años fueron completados en la entrada triunfal de Jesús. Esto se data alrededor del año 32 después de Cristo. El trabajo significante de Sir Robert Anderson, el príncipe que viene, sigue este argumento con gran detalle. Anderson, utilizando el año judío, que es de 360 días, calculó 173.880 días
desde el decreto que dio Artajerjes a Nehemías para que edificara la ciudad hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Se recuerda la entrada triunfal? Cuando él entró sobre un pollino y todos decían, gloria a Dios por el que viene en el nombre del Señor. Cumpliendo la profecía al día. ¿Ok? Como decimos, era costumbre para los judíos tener 12 meses de 360 días, cada uno. Aunque tenían que, de vez en cuando, para armonizar el tiempo, meter un 13º mes para así hacer la corrección en el tiempo. Es como en estos tiempos que nosotros tenemos 11 meses, 12 en total, pero 11 entre 30 y otros con 31. Sin embargo, el mes de febrero tiene 29 y cada 4 años tiene 28 días. Entonces, eso se arregla para que armonice el tiempo con la giración de la Tierra, en fin, lo que tiene que ver con los calendarios. Pregunta. Amén. No hay quien hasta aquí haya logrado hacer un mejor cálculo que lo que hizo Sir Robert Anderson. Algunos dicen que 483 años fueron completados en el tiempo exacto de la crucifixión. Esta es la opinión de la minoría. Muchos que ven esta fecha cercana a este tiempo tienen que tienen que ver que la entrada triunfal sucedió 7 días antes de la crucifixión. O sea, que habría un vacío de 7 días. O sea, que tendría que haber sido crucificado no en el día que se tiene en historia, sino 7 días antes. Pero 7 días antes, lo que sucedió fue la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal. Amén. Al tomar estos cálculos, hasta el Mesías príncipe, Anderson confiaba que se veía un cumplimiento notable en la profecía. Un rey gentil hizo un decreto y 483 años después, hacia el día, Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías príncipe de Israel. En nuestra mente, un príncipe está debajo de un peldaño del rey. En el vocabulario hebreo, príncipe tiene más la idea de alguien fuerte y poderoso, un gobernante que tiene poder, en lugar de un hijo que es de un rey y heredero del trono. ¿Okay? Recordemos que para hacer estos análisis, estos estudios, nosotros no podemos estar dentro de nuestra mente actual, de ver las cosas como nosotros las vemos hoy, porque antes era diferente. Nosotros tenemos que tomar lo que era antes, cómo ellos vivían, cómo ellos se conducían, qué es lo que hacían, sus costumbres, y traerlas para que nosotros las entendamos. Porque si las ponemos con nuestras costumbres y con nuestros puntos de vista de este día, definitivamente la Biblia no se armoniza. Y ese es el problema de muchos, que ellos tratan de hacer que la Biblia se armonice de acuerdo a nuestros tiempos. Y no es así. Por eso es importante que nosotros busquemos también, aparte de la Biblia, tengamos apoyo en libros como, por ejemplo, las tradiciones y costumbres del pueblo hebreo, porque eso nos ayuda mucho a entender lo que la palabra nos estaba tratando de enseñar. Amén. Pero como siempre he dicho, y lo he vuelto a decir y lo repito,
escudriñelos, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. Hubo únicamente una ocasión en el ministerio terrenal de nuestro Señor en la cual es despreciado al presentarse a sí mismo abiertamente como el rey de Sión, la tal llamada entrada triunfal registrada en cada uno de los evangelios, la cual se cumplió y que tenía profetizada, por ejemplo, en Zacarías 9:9. Léamelo, por favor. Zacarías 9:9. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que ha entrado. Y recuérdese que usted puede aportar, usted puede preguntar. Ok, léame por favor Zacarías 9:9. Amén, amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Zacarías. Ay, ay, ay. Ya lo que, ok. 9:9. Ajá. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Amén. Ustedes saben que uno de los problemas que el pueblo judío tuvo y tiene incluso en este tiempo es que ellos no pueden aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado, como el ungido, porque ellos esperaban y esperan a que el Mesías venga con gran poder, con gran autoridad a liberar a Israel de todos sus enemigos. Pero Jesús no vino así. Jesús vino humilde. Jesús no vino de una casa real. Él vino de una familia humilde. Amén. Y esas eran las cosas las cuales contradecían el pensamiento de los judíos. Y contradicen todavía, porque aún en este tiempo, cuando nosotros hablamos con algunos de ellos, dicen que Jesús simplemente era un buen hombre o que era otro profeta, pero nunca que es el Hijo de Dios o que es Dios encarnado. Eso no lo pueden aceptar y ahora hay otras sectas que también están tratando de judaizar a la iglesia, que tratan de traerlos a que sigan la ley y que están diciendo esto también. Pero la palabra nos enseña claramente. Nos enseña que él iba a venir. Recuerde que es una profecía. Iba a venir humilde y venía montado en un pollino, hijo de asna. Y no solo fue en Zacarías. Mire lo que dice el Salmo 118:26. Salmo 128, perdón, 118. Salmo 118, versículo 26. Amén. Amén. Salmo 128 dice. No, 118. Ok. Salmo 118, versículo 16. 26. 2:6. Vaya. Gloria a tú. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Aleluya. Amén. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Amén. En aquel día Jesús deliberadamente arregló el evento para presentarse a sí mismo como el Mesías. Recuérdese que ya él prácticamente se había presentado ante los fariseos y estos no lo habían aceptado. Muchas veces lo quisieron matar, lo quisieron apedrear, y una vez lo quisieron tirar por un abismo, aleluya, porque él se decía
que era hijo de Dios. No lo declaraba con esas palabras, pero sí ellos entendían lo que él les decía, especialmente cuando él decía, yo soy, una palabra que es sagrada para el pueblo judío, porque es el nombre que Jehová le dijo a Moisés, que ese es su nombre, el yo soy. Y Jesús tomó esas palabras para descifrarse a sí mismo, para, perdón, presentarse a sí mismo ante el pueblo. Los fariseos, los escribas, todos los que estaban en contra de él, nunca lo aceptaron y nunca lo van a aceptar. Pero él lo dijo con tiempo. Ahora, miren lo que pasó en Marcos 11, versículo 1 al 10. Amén. Amén, amén, amén. Marco 11, Del 1 al 10. del 1 al 10. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marco 11. Yo tenía 1. 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguno os dijera, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hace desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna en la altura. Amén. Amén. Podemos ver que Jesús completó esta profecía en este momento. Y como ya dijimos, esto le da cumplimiento a la profecía de las 62 semanas. Ahora tenemos, como hemos dicho, que 7 y 62 es igual a 69. Pero a Daniel le dijeron que eran 70 semanas. ¿En dónde está la última semana? Aquí es donde hay mucho debate entre muchos estudiosos, pensadores, de los que tratamos de analizar un poco lo que la palabra nos deja saber. Algunos dicen que hasta ahí llegó la 69 semana y que la semana siguiente, o sea, después la muerte de Jesús y el aparecimiento de la resurrección, que en eso se completan las 70 semanas. Otros dicen de que es después que Jesús apareció en su resurrección y que la iglesia comenzó a moverse y la destrucción de Jerusalén por Tito y su ejército romano, que allí se cumplen las 70 semanas, ya que eso da a entender más o menos lo que el ángel le dijo a Daniel. Ahora,
nosotros tenemos que ponernos a pensar para averiguar verdaderamente qué es lo que el Espíritu está tratando de decir. Si verdaderamente ya se cumplieron las 70 semanas o si todavía falta una semana que cumplir. ¿Cómo nosotros podemos averiguar esto? Bueno, vamos a leer nuevamente lo que dice Daniel. Volvamos al libro de Daniel. Vamos a leer los capítulo 9, vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, después que él entró a Jerusalén, que él declaró que el pueblo lo reconoció como el Mesías prometido, entonces después de eso se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que no era algo que él andaba, que se iba a quitar la vida a sí mismo, sino que alguien se la iba a quitar, aunque él en su palabra dice que nadie se la quita, sino que él la pone, porque tiene poder para ponerla, como también tiene poder para tomarla de nuevo. Entonces dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí es donde muchos ven que esa destrucción fue llevada por General Tito, porque si nos recordamos la historia dice de que después de la muerte de Jesús, o sea, no, perdón, antes de eso, cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira estas paredes, estas murallas, estas piedras. Y él les dijo, verdaderamente os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? Y esto fue lo que sucedió. Porque cuando el pueblo de Israel, después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, después que él fue levantado al cielo y que la iglesia comenzó a moverse allá en Jerusalén, hubo muchas revueltas. Hubo muchos que trataron de quitar el yugo de los romanos por la fuerza, a tal punto que César tuvo que dar la orden de que destruyesen a Jerusalén. Y es por esto que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Se fueron para todos los lugares, porque vino Tito con su ejército y destruyó completamente la ciudad, a tal manera que lo único que quedó en pie fue un muro, una muralla, que en este día se conoce como la muralla de los lamentos, un lugar que es sagrado para los judíos, donde ellos van a orar y tienen el sentir de que es el lugar donde más está la presencia del Señor, porque este era parte del antiguo templo, del segundo templo. Entonces, muchos ven que hasta allí es que se cumple esta profecía. Pero la palabra sigue hablando. Dice, después de que haya habido esta destrucción y que haya habido esta guerra, dice, y por otra semana, o sea, que falta una semana todavía. No fue la destrucción de Jerusalén. No fue cuando Tito atacó, no. Falta una semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordémonos que Tito destruyó el templo. Ya no hay lugar para hacer sacrificios. Ya no hay templo para presentar ofrendas. Esto no cae en esta situación. Tiene que haber algo más. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, ¿cuál es la consumación? Vamos a leer un poquito más arriba. En el versículo 24 de Daniel 9, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerden que hasta ahora hemos hablado de 69. Falta una. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si las 70 semanas ya se cumplieron, entonces este versículo está supuesto a hacerse verdadero en este tiempo. Pero nosotros todavía vemos pecado. Nosotros todavía vemos prevaricación del hombre. Todavía hay iniquidad. La justicia no es perdurable. La justicia, el hombre dice que es ciega. Todavía la profecía no se ha sellado. Sellarla significa que ya no va a haber más. Y el santo de los santos todavía le falta que sea ungido sobre todas las naciones. Él fue ungido sobre la iglesia, porque la iglesia es lo que lo venera y lo acepta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la semana 70 todavía no se ha cumplido. Ahora, primero, quiero saber si hay alguna pregunta, porque no quiero que haya alguna duda que no podamos después entender. Algo que esté todavía no claro. Pastor, Dígame, sierva amada. si en el primer versículo que usted leyó, que era el 9:26, cuando habla de las 62 semanas, eh, ¿cómo se cuentan esas semanas después de ahí, de las 62, para llegar a las 69, digamos? Ok, primero son las 7 semanas. Ok, 7 semanas que fueron 49 semanas que fueron utilizadas para reconstruir el templo, o sea, formar el segundo templo. Que esto fue lo que le dijo Artajerjes a Nehemías. Y con esta noticia, con esta orden, es que comienza a contarse el tiempo de la profecía. Entonces, hay 49 semanas que los judíos le dijeron a Jesús, 46 años, porque recordémonos que son años. Hay 49 donde se construye el templo bajo problemas y dificultades. Luego de haber construido el templo, tenían que pasar 62 semanas, ¿ok? Que son 7 por 62, ¿ok? Entonces, ¿hasta dónde es que iba a contarse esas 62 semanas? Comenzaban después de que se construyera el templo hasta la aparición del rey Mesías. Entonces, cuando el rey Mesías aparece, hasta allí, hasta ese momento, llega la semana 62. O sea que en total ahora tenemos 69 semanas. ¿Me explico? Amén. Amén. Sí, gracias. Amén. Entonces, ahora ya tenemos las 69 semanas. Nos quedamos entonces, ¿y qué pasó entonces con las 70? ¿Cómo sucede con las 70? Lo que sucede es que cuando el Señor vino y se le quita la vida al príncipe Mesías, que él entregó su vida en la cruz del Calvario
que el Señor rompió la cortina del templo, el velo del templo, lo rompió de arriba hacia abajo. Desde ese momento, el reloj profético de Israel, porque recuérdese que las 70 semanas son sobre Israel, no sobre alguien más, es sobre Israel. Las 69 semanas se cumplieron, pero el reloj cronológico de Israel se ha detenido. Se ha detenido. O sea, que la dispensación de la ley todavía está vigente para el pueblo de Israel, solo que se ha puesto en medio de la semana 69 y la semana 70, se ha puesto un periodo de gracia, una dispensación que nosotros conocemos como la gracia. Es en esta gracia donde la iglesia nace en la cruz del Calvario y se desarrolla a través de los tiempos, crece mundialmente, y es esta iglesia que es perseguida en todas las edades, porque no fue solamente con los reyes y con los Césares que fue perseguida, no. Se levantó otra iglesia que se dijo llamar la verdadera, que es la iglesia católica, y ellos persiguieron a la verdadera iglesia. Muchos toman la historia de la iglesia tomando el punto de vista católico, pero nosotros tenemos que ver desde el punto de vista del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo nunca abandonó a su pueblo, a la iglesia, porque Él lo prometió. Las promesas de Jesús tienen que cumplirse en todas las edades de la gracia. En la iglesia católica usted no va a encontrar que las señales que Jesús le dio al pueblo se cumplan. No, en ellos no se cumplen, porque ellos no conocen lo que es verdaderamente buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ellos lo buscan de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a lo que les enseñan los curas. Es más, no hay una religión, no hay una secta que no se equivoque en la búsqueda del Señor. Nosotros, que nos decimos los que tratamos de vivir la vida de acuerdo a como la palabra dice, tratamos de vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Tratamos. No somos perfectos. Cometemos errores. Sí. Pero entendemos que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Entendemos que el Espíritu Santo está a cargo de esta iglesia y que el Señor nos ha mandado a ser santos como Él es santo. Que nos apartemos de las cosas que a Él no le agradan. Dice la palabra, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, la iglesia tiene un cometido muy grande y es salvar las almas, llevar la predicación del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación a todos los lugares del mundo. Rescatar principalmente al pueblo gentil, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 11, de que es hasta que entre la cantidad de gentiles que el Señor ha dicho. O sea que hay un número límite de gentiles que tienen que entrar a la iglesia. Recuérdese que la iglesia ya no es solamente judíos, sino solamente gentiles. El Señor dice que de los dos pueblos hizo uno solo. O sea, iglesia es todo aquel judío o israelita y todo aquel gentil que acepte a Jesucristo como su único Salvador y viva una vida de acuerdo a su voluntad. Esa es la iglesia.
Esa es la que el Señor predestinó antes de la creación del mundo. La predestinación no es personal. La predestinación es condicionada. El Señor predestinó a la iglesia, pero a nosotros, a mí me toca decidir si yo quiero pertenecer o no a esa iglesia. Así que ahora el tiempo de la gracia está aquí. Y cuando esta gracia termine, que es lo que nosotros conocemos como el rapto, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos uniremos con ellos y juntos volaremos hacia las nubes en donde nos vamos a reunir con nuestro Dios. ¿Qué sucede en ese entonces? Primeramente, la iglesia, los que se reúnen con el Señor, van a pasar 7 años en una fiesta que se conoce como la boda del Cordero. Una fiesta donde dice la palabra que los ángeles nos van a servir. Donde dice la palabra que el Señor nos va a dar premios, nos va a dar coronas. Y hay mucho que discutir en eso, que no es el punto para nosotros en este día. Pero sí que el Señor tiene planes, como dijo en Jeremías, los planes que tengo para contigo no son de mal, sino que son para bien. Y la iglesia, ahora, recuérdese una cosa también, a esa boda van a entrar la novia. ¿Quién es la novia? Todo aquel que haya nacido de nuevo y haya sido lavado con la sangre del Cordero. Aquí no, en la iglesia no entran los justos del Antiguo Testamento. Los justos del Antiguo Testamento son los que dijo Juan. La novia le pertenece al novio, pero su amigo se goza con él. La novia es la iglesia. El amigo son los justos del Antiguo Testamento. La iglesia, vamos no, yo creo que ya lo tocamos en uno de los temas que tuvimos, sí, acerca de el infierno, la muerte y la gloria. Ahí lo tocamos, sí. La iglesia es la única que va a tener el derecho de entrar a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Solo la iglesia. Lo que dijo Jesús, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero, y los justos, los judíos, y los hebreos del Antiguo Testamento, ¿dónde van a quedar? Fácil. La promesa que le dieron a Israel fue que él iba a heredar la tierra. Ahora, el Señor en Isaías le dijo, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y en Apocalipsis, Juan dice que él vio los cielos nuevos y la nueva tierra. O sea, que el Señor lo prometió y ya lo cumplió. Ya está preparado. Entonces, la iglesia va a estar dentro de la ciudad, pero los justos van a estar sobre la tierra. No esta tierra, porque recordémonos que esta tierra, de acuerdo a lo que dice Pedro, lo que dice Isaías, lo que dice Habacuc, esta tierra va a ser destruida por fuego hasta sus elementos. Dice que sus elementos pasarán ardiendo. O sea, que no va a haber nada, no solo de esta tierra, sino que de toda la creación que nosotros podemos ver, de ese universo que se ve tan grande,
todo va a ser destruido por el fuego de Dios. Por eso el Señor hizo nuevos cielos y nueva tierra, para que la iglesia y su pueblo habiten en ella. Ahora, 7 años de fiesta. 7 años en que vamos a estar, óigame, vamos a comer de los mejores manjares, nos van a servir los ángeles. Dice la palabra que vamos a tomar del vino nuevo, porque Jesús se lo prometió a sus discípulos. No lo volveré a tomar hasta que lo tome con vosotros nuevo. Así que vamos a estar tomando ese vino que el Señor también va a tomar con nosotros. Nos vamos a gozar, no como las parrandas que hacen aquí en la tierra. No, la fiesta que vamos a tener va a ser una fiesta celestial. Ahora, ¿qué pasa? Estos son 7 años. Y recordémonos que lo que hace falta es una semana. Una semana son 7 días. Y bíblicamente, 7 días son 7 años. ¿Qué va a suceder? Sucede que tan pronto como la iglesia parta a reunirse con Jesús, la Biblia dice que el hijo de perdición no va a aparecer sino hasta que sea quitado aquello que lo estorba. ¿Y qué es aquello que lo estorba? Muchos dicen que es el Espíritu Santo, pero no. El Señor no va a quitar al Espíritu Santo de la tierra. No. Es la iglesia. Porque donde hay 1, 2 o 3 que doblan sus rodillas con un corazón humillado, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, ahí está el Señor y el enemigo no puede hacer nada contra ellos, a menos que Dios se lo permita. ¿Qué sucede? Sucede de que el enemigo sabe esto y por eso está tratando de dilatar lo más posible el tiempo. ¿Usted cree que estos ataques que hay ahora mismo en los aires, esto de los cambios de leyes para proporcionarle más placer a la gente del mundo, esto que está tratando de distorsionar la mente de nuestros niños, que esto es simplemente algo que así salió? No, no. Es influencias malignas dentro de la mente de hombres que están en posiciones claves. ¿Por qué? No es solamente para destruir al hombre, no, es para que la iglesia no se vaya, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y la Biblia dice que ha descendido con grande ira. Eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Esas son las profecías que están ya cumplidas. No que se van a cumplir, están cumplidas. Y esas son las luces que nosotros tenemos que estar pendientes para que cada día busquemos más de cerca del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo iba a preguntar algo. Dígame. Del Señor levante en la iglesia el Espíritu Santo. Bueno, yo así recibí una clase una vez, el Espíritu Santo se va de aquí de la tierra. Yo los de la gran tribulación están vacíos ahí, no tienen nada. ¿Es cierto? No, porque recuérdese que después que la iglesia se va, el Espíritu Santo va a volver a trabajar con el pueblo de Israel, que por 3 años, bueno, eso lo vamos a leer ya la próxima lección, porque ya se nos hizo tarde. Pero el Espíritu Santo no se va de la tierra, se va a la iglesia. Y el Espíritu Santo todavía se queda trabajando con Israel, que es la última semana. Y a eso es que nosotros vamos a entrar ya comenzando el próximo lunes, primero Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo no se va. Recuérdese una cosa que dice la palabra, que si Él tomare su espíritu,
toda carne moriría. Y eso no va a suceder después que la iglesia se vaya. Todavía faltan 1007 y algo años más para que la tierra completa sea depurada. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Yo, pastor, Dígame, siervo. usted dice que el Espíritu Santo se queda trabajando con los judíos y Sí. los cristianos que se quedaron en arrebatamiento, ¿el Espíritu Santo va a trabajar con ellos o no? No, no, porque la gracia ya terminó. O sea, la oportunidad de llegar al Señor a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía, se acaba cuando la iglesia se levanta. Ahora, la iglesia que se queda va a tener que confrontarse contra el enemigo. Ahora nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Después que haya sucedido el rapto, los que se quedan van a tener que luchar de ser salvos por su propia sangre. Así que ya no tienen la oportunidad de acudir, de orar, de clamar. Ya eso ya no trabaja para esa iglesia. Por eso es mejor irse ahora que tratar de ver si esto es cierto. La última pregunta, ¿quiénes son Diga. los santos del libro de Apocalipsis que dice que limpiaron sus vestiduras? ¿Quiénes son esos que dicen? Amén. Vamos a hablar de eso ya comenzando desde el próximo lunes, porque hay que irlo enseñando con base bíblica, no solamente lo que a mí me parece. No, tengo que traer todo eso con base bíblica para que puedan ver lo que la palabra en sí dice. Así que esta noche, mi hermano Orlando, mejor te invito para que el próximo lunes vuelvas nuevamente y podamos comenzar ese viaje tan fascinante que es el libro de Apocalipsis en la tribulación. Amén, amén. 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 Si no hay otra pregunta que pueda tomar alcance esta noche o alguna aportación que alguien quiera dar. Tengo una pregunta, pastor. Amén, mi hermana Polanco. Dígame, sierva. Dios les bendiga a todos. ¿Qué tan cierto es de que como se habla sobre la ventana de la Agenda 2030, la iglesia se va antes del 2030? Bueno. ¿O el anticristo se manifestará y estarán unos cuantos aquí? Bueno. La palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles en el cielo. Cierto. ¿Ok? El hombre puede poner y disponer, pero Dios es el que pesa los corazones. Él es el que hace las decisiones. Recuérdese algo bien importante, que antes que el Señor venga, antes del arrebatamiento, la Biblia nos enseña que la iglesia va a pasar por una tribulación, una pequeña tribulación. Recordémonos que la tribulación está dividida en 3 puntos. La tribulación, que es lo que va a pasar la iglesia, todavía no le estamos pasando. Algunos puntos comenzaron ya, pero todavía no lo hemos pasado, especialmente nosotros en estos países. Luego viene la gran tribulación, que es la que va a tocar a la iglesia que se queda. Luego de eso viene lo que se conoce como la apretura de Jacob, que es cuando ya no es solamente el mundo afuera, sino que incluyendo los judíos van a sufrir esa tribulación. Así que eso de la ventana 2030, que ahora la han cambiado a 2050, porque se dieron cuenta que no iban a lograr sus metas. Entonces, esto posiblemente sea lo que nos va a traer a nosotros para la tribulación sobre la iglesia. Porque el Señor dijo que Él iba a zarandear al trigo para recoger el grano. Y zarandear no significa moverlo, no, significa moverlo con fuerza. Sacudir. Sacudir.
Entonces a nosotros nos va a tocar eso, porque Él dice que Él va a guardar su grano en su granero, su trigo en su granero. Y Él tiene que quitar la cizaña que haya, apartarla, para que solo quede el trigo. Así que no contemos de que los tiempos se van a poner buenos, no. Por mucho que nosotros oremos, por mucho que nosotros pidamos al Señor, mire, personalmente, esto es parte mía, este es mío. Yo regularmente en mi oración, yo no le pido al Señor que arregle las cosas, que los gobiernos se arreglen. No, yo pido más que la iglesia sea fortalecida en su fe, porque eso sí lo vamos a necesitar. Las cosas del mundo van de mal en peor. Nosotros tenemos que pedir fortaleza, mucha fortaleza, porque si la iglesia primitiva sufrió, nosotros no somos hijos bonitos. También vamos a pasar nuestro sacudimiento. Amén. ¿Alguien más? Yo voy a preguntar algo, solo esto. Dígame. Cuando vaya, usted sabe. Y el que se muere en la gran tribulación y el alma de ese, ¿a dónde se va a ir? Vamos a hablar de eso también durante el desarrollo Hay tantas del preguntas estudio. que quiero Porque hacer. todo eso Bueno, está, todo Eso eso está está. bueno. los que van con las palmas, las palmas en la mano. Ajá, todo eso está Así, dentro de la palabra y nos enseña. gloria a Dios. Sí, Nos enseña a través de hay que estar Génesis bien hasta preparados Apocalipsis para no qué pasa quedar. con ellos. Ujú. No coma ansia porque no le puedo dar el dulce antes de pelarlo. Tengo que ir Vaya, está despacito a bien, está bien. quitarle Vamos a el ir sello. desglosando poco a poco. Está buena la cosa. Amén, amén, Bueno, va. Bendiciones. amén, amén. Si no hay otra pregunta u otra aportación, vamos a pedirle a nuestro pastor entonces que nos lleve en oración para darle gracias al Señor por este estudio, pidiendo que en su misericordia nos permita volver el próximo lunes. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. ¿Verdad? Amén. Qué tremendo estudio, hermanos. De verdad, te invite para que seamos parte de este estudio y aprendamos. Amén. Vamos a ser despedidos. ¿Me están escuchando? Amén, amén. 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 Eterno Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte esta noche, Señor, por el privilegio, Padre, que hemos tenido de escuchar, Señor, estas enseñanzas, Señor, muy importantes, Señor, en nuestros tiempos. Padre, gracias te damos, Señor, por el Maestro. Síguele, Señor, dándole, Señor, la fuerza, la fortaleza, Padre. El deseo, Señor, aleluya, de seguir enseñando, Padre, tu palabra, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, porque ciertamente estamos necesitados, Padre, de conocer más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, listos y preparados, Señor, para estos eventos, Señor, que se aproximan, eventos que ya están ocurriendo, Padre. Padre, que tu pueblo, Señor, esté listo, Padre, y que oremos, Dios mío, y estemos preparados. Padre, gracias. Bendiga al Maestro, bendiga a su pueblo, Señor. Señor, su pueblo, Señor, que ahora está reunido. Señor, los que van a escuchar esta enseñanza más adelante, Padre. Que sea de bendición, así como lo ha sido para nosotros, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, salud. I'll